Arquitectas en contexto. El contexto está constituido por un conjunto de circunstancias que rodean una situación, sin las cuales no se puede comprender correctamente. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Arquitectas en Contexto. Estoy aquí con Aileen y yo soy Natalie y aquí ahorita vamos a invocar al demonio. No, nos quisimos cambiar de escenario, entonces por eso se ve un poquito más oscuro, pero era pues, para darle el toque vintage o algo así. Además, no podemos grabar otra hora, entonces no había de otra. Exacto, así que se aguantan. Bueno, entonces como mencionábamos, pues hoy vamos a tocar un tema también muy interesante que está relacionado más que nada con la parte urbana o de las ciudades y es la isla de calor. ¿Qué nos puedes decir de...? Pues bueno, también es conocida como el efecto, como la isla de calor urbano o efecto isla de calor. Y bueno, para entrar de lleno, básicamente es cuando las ciudades están como muy densas y tienen como una especie de microclima comparado con todas las zonas aledañas que no están tan urbanizadas. Es decir, si estamos, no sé, a las afueras de la ciudad, puede haber una diferencia de bastantes grados, sobre todo en la noche, por unas cuestiones que ahorita vamos a platicar. Entonces, pues básicamente es eso de lo que vamos a hablar, pero en realidad es un tema pues bastante complejo. No sé con qué quisieras empezar. Pues, o sea, de hecho siento que es una buena forma de abrir el tema, porque ahorita me estaba acordando del tema que vimos del diseño biofílico. Siempre hacemos puras referencias a nuestros capítulos pasados porque esperamos que ustedes entiendan esas referencias, porque los escuchan obviamente. Y pues, o sea, me acuerdo que decíamos, creo que era el 66% decíamos que para el 2050 el 66% de las ciudades iba a estar alejadas de la naturaleza. Y es lo que está ocurriendo, como dijo Aileen, o sea, en las partes urbanas, pues se está concentrando mucho el calor, por así decirlo, la energía. ¿Sí puede decirse de energía calórica? No, sí, pues mucho de lo que se habla o el concepto que se repite mucho es la parte de la radiación. Bueno, es de la radiación. Entonces, justamente porque todo se está concentrando en un punto, en todo un mismo núcleo, y al final estás dejando pues esas periferias con vegetación, y por eso está el otro microclima fuera de las ciudades. Y bueno, para empezar a entenderlo bien, vamos a hablar un poquito de las causas o de por qué pasa esto. Y bueno, como ya pudiéramos suponer de manera obvia, es que pues están las ciudades, están densas y están llenas de muchas cosas, que esto es lo que genera pues esta diferencia de temperatura. Y podríamos numerar varias, ¿no? Un efecto es justamente el tema que hablábamos de la radiación, que se debe a diversos factores. Por un lado, hay una cuestión muy curiosa que estoy investigando, que cuando las ciudades están muy contaminadas, se les forma como una nata, seguramente lo han visto. Así que eso pudiera parecer que no le llega a la radiación. De hecho, está investigando que entre un 10 y el 30% como que la repele. Entonces dirás, bueno, si esto pasa, pues ¿por qué vamos a sentir más calor? ¿Qué es lo que pasa? Que hay otros factores que contrarrestan esto, que aunque estemos llenos de contaminación, como pues, una ciudad de México que está así, que ni siquiera puedes ver las estrellas en la noche, es por eso que no llega como esa parte de la radiación. Sin embargo, hay otras cuestiones. Por ejemplo, ¿qué pasa con la radiación? La radiación, pues es esta energía, ¿no? Que en este caso recibimos del sol. Y lo que hace la radiación es caer con ondas electromagnéticas hacia la Tierra. Y lo que hace es que en las ciudades tenemos varias cosas que no nos ayudan. Uno es la parte del asfalto. ¿Qué hacen los asfaltos? Aparte de otros problemas que ahorita vamos a platicar en cuestiones de agua y absorción, tenemos el problema que casi todos son muy oscuros. Y como ustedes saben, creo que ya lo habíamos platicado en la de teoría del color, no me acuerdo, pero los colores oscuros tienden a absorber más el calor y los blancos repelen. Entonces hay un efecto curioso porque lo que es azoteas, por ejemplo, las que las pintan de rojo, que también ya lo habíamos platicado, y los pavimentos oscuros absorben esa radiación. Y lo curioso es de que muchas fachadas de colores claros o de cristal hacen que rebote. Entonces hacen como que también un efecto no tan positivo, sobre todo hacia afuera, porque hablábamos que
de alguna manera, si rebota, pudiera parecer positivo, pero en este caso esas fachadas de cristal están rebotando esa radiación y la están multiplicando. Entonces ese sería como un primer punto, todo esto del calor. Pues es como, ese que mencionaste es como el efecto albedo, ¿no? O sea, de que determina un porcentaje de la radiación que absorben o los materiales o los colores, ¿no? O sea, es como un ejemplo, de hecho, la otra vez también lo vimos en la parte de bioclimática, bueno, en la UAC lo vimos también así del efecto albedo o cuál es el albedo de los colores. Y pues te ponía una grafiquita de colores de los más oscuros hasta los más claros, donde decía, por ejemplo, que el blanco tiene un 90%, digamos, o bueno, casi un 100% de que refleja, de ¿no? que refleja, ajá, justamente, y que el negro, por ejemplo, tiene un albedo del 5%, es decir, que refleja el 5% y que el 95% absorbe todo ese calor. Entonces, si ponen ustedes sus fachadas con piedra negra o con piedrita así que se ve bien bonita de colores negros, pues ustedes qué creen que va a pasar allá adentro. Va a ser un horno completamente. Y yo me he dado cuenta mucho en eso, o sea, ya ahorita que ando trabajando en esta parte de la construcción ya más... En forma. Sí, más en forma y más como tipo residencial ya, más para riquillos, por así decirlo. Luego veo que utilizan materiales como... O sea, que se ven bonitos, pero son oscuros y son ese tipo de cosas que al final afectan la... Perdón, me distraje. Se distrajo porque pasaban unos niños con su pelota. Pero tú continúa. Perdón. Entonces absorben todo ese calor y al final, pues está afectando la temperatura interna de lo que es pues la casa. Y todavía esto, más las ganancias internas que son todos los aparatos, el cuerpo, el mismo cuerpo humano, o sea, estar ahí todo el tiempo, imagínense que les esté pegando el sol, como en la casa que fuimos no me acuerdo si era la de Fogata, quién sabe, que le estaba pegando toda la fachada del sol y se ponen ustedes dos se pusieron a platicar ahí en el mero sol y yo nada más viéndolos ahí como de, a ver a qué nos vamos de aquí, porque en serio el sol nos está pegando en toda la cara, entonces es igual lo mismo, absorbe y el vidrio, ¿no? No, y aparte es muy curioso porque hemos estado hablando en capítulos anteriores de temas más de arquitectura y es muy interesante cómo ahorita que estamos retomando un tema un poco más urbano, más de ciudad, en realidad es lo mismo, nada más en un nivel macro. Porque cuando hablemos, o sea, igual otro día retomamos con más detalle algunas estrategias y demás, vamos a ver que aquí muchas de las estrategias de mitigación del efecto isla de calor, pues son estrategias de diseño urbano sustentable. Así es. Sí, y de hecho esa es la importancia que tiene, o sea, por ejemplo, lo de los pavimentos, o sea, no sé qué tan correcto sea el porcentaje que voy a dar, pero estaba viendo que decían que el 25% de la superficie de las ciudades la compone justamente las banquetas y las calles y así, y es lo que mencionas del asfalto. O sea, imagínense, o sea, si no utilizan un material que permita ser permeable, que permita rebotar ¿cómo se llama? Que permita rebotar el calor, pues por eso todos nos estamos absorbiendo y por eso se va formando todo ese calorcito interno en las ciudades. Y otro factor es la altura de los edificios. Sí. Y yo siempre he estado, o sea, sé que ahorita está mucho el boom de la verticalidad en las viviendas. Y yo estoy como entre favor y en contra, Sí, porque es como de, ok, sí, sé que ocupas menos suelo, o sea, te expandes menos porque pues tu verticalidad te ayuda a, pues sí, a tener más ocupación. Menos ciudades dispersas, ¿no? Exacto. Entonces todo lo vas concentrando, pero pues también ahí va de que pues los vientos, ¿no? Los vientos dominantes chocan y no, pues ya desaparecieron. Ya no pasan. Pues ya no pasan, ajá, exacto, porque ya estás rodeado de tantos edificios que ya el calorcito ya no se lo lleva, o sea, ya se queda ahí concentrado. Y ese es como un contra que tengo. También otro es de las vistas que te quita. Ya sé que muchos dicen, no, pues te subes hasta el último nivel. Sí, pero los que están hasta abajo, o sea, ¿qué ven? Nada. Y tú ahorita, por ejemplo, yo veo en mis ventanas o algo así, veo puras casas. Pero en otra donde vivía, veía como el cerro y todo así como más chido. Y aquí, pues, ya es como pura casita, ¿no? No, y por ejemplo, en el lugar en el que estamos como a las afueras de la ciudad, se siente, porque ahorita aquí, como no pega literalmente, o sea, pega el aire directo, yo cuando vengo a esta zona, literalmente es como, no manches, o sea, hace frío, y eso que de donde yo vivo está a 10 minutos, ¿no? Sí, como 10 minutos. No hay una diferencia muy grande, sí hay una diferencia de altura, o sea, es más alto, pero también no tienes como edificios alrededor así que te tapen. Y entonces todos esos factores están los edificios, hace justo lo que dices, que el viento no corra, por lo tanto no hay una renovación de aire, y esa parte que platicábamos de la radiación,
lo que hace es que el calor que sentimos en realidad no es del mismo sol, sino lo mismo que está irradiando los materiales de todo lo que ya absorbieron y generan como este microefecto invernadero como en la ciudad, que al final crea un microclima y también lo llegué a ver como una especie de cambio climático local. O sea, porque está como muy relacionado obviamente con el cambio climático, ya lo platicamos en otro episodio, es parte de las mismas causas, de hecho, pero aquí es como una parte muy, como que está muy claro, ¿no? Que está presente este tema porque el efecto isla de calor, a pesar de que lleva muchos años de estudio, se ha notado que con el aumento del cambio climático está empeorando mucho ese tema. Sí, y de hecho es todo lo que pasa, o sea, que absorbe el calor, se concentra el calor aquí en la Tierra y ahí va como, ya sé que muchos dicen, ay, siempre he estado en problemas Groenlandia y todo eso, ya sé que siempre se ha estado derritiendo, sí, ya sé, pero pues ese es un problema, o sea, siempre se ha estado derritiendo y no hay algo que ayude a contrarrestar eso que está pasando. Entonces, lo que pasa en Groenlandia es que permite o hay zonas de, pues sí, de ese lugar que se están derritiendo y ya va dejando como huecos más oscuros, como tipo, pues sí, la Tierra, se alcanza a ver la Tierra, y lo que pasa también con la Tierra es que esta también absorbe lo que es el calor, o sea, la tierra, pura tierra, por así decirlo, sin verdecito, pues, porque si nosotros nos vamos con las áreas arboladas, de hecho, por eso se recomienda, una de las estrategias, pues es como, pues sí, o sea, si no, como el Central Park, por así decirlo. Yo estoy muy fascinada con Central Park por su núcleo, por cómo funciona la ciudad, por así decirlo, o sea, de que todo está rodeado y tiene su pulmoncito, y ya también yo lo había dicho, de su pulmón interno. Estas áreas arboladas, pues, de hecho, hay unas imágenes que lo explican, donde demuestra mediante una gráfica cómo está, mediante gráfica de colores, no sé cómo se llama eso, como, sí, también es como un espectro electromagnético, ¿no? Ajá, sí, son fotografías que hay cámaras especiales. De hecho, muchos, ahora en la pandemia las compraron muchas empresas para que la gente que fuera entrando se viera como la temperatura. La temperatura, sí. Son muy caras, pero está muy bien. Exacto, entonces eso es como lo que pasaba aquí, o sea, si nosotros nos colocamos aquí en esta área arbolada que estamos, la pantallita o bueno, la imagen, yo creo que dependiendo de los colores que utilicen, no lo sé, se va a poner como azulita porque aquí ayuda a rebotar todo el calor, aquí por eso se siente más fresco, por eso cuando entras en una zona verde te sientes más, pues sientes el ambiente más confortable. En cambio, si te cambias aquí al ladito donde está ya el pavimento, el estacionamiento, ya vas a sentir más calor, por ende, esta va a estar más de color rojo porque permite, o bueno, está entrando el sol y, bueno, está entrando la energía del sol, o la radiación más bien, está entrando la radiación y esta no está rebotando, por eso sientes más calorcito. De hecho, también será por eso que a veces vemos a lo lejos como estas manchitas como, no sé si las has visto, como el cuando estás en los efecto comales. como oasis. Bueno, sí tiene un efecto ahí medio raro. No sé, pero de eso no estoy segura, no quisiera decir una tontería, pero o sea, con lo que tú estás diciendo ahorita de la vegetación, para que vean la importancia, hagan de cuenta que los árboles, cómo funcionan, tienen un efecto de evapotranspiración, creo que sí es, en el que ellos agarran ese aire como sucio, liberan aire limpio y aparte lo refrescan. Entonces es una de las estrategias pues más clásicas de bioclimática en general, que cuando el aire pasa entre los árboles, lo enfría. O sea, independientemente del clima y demás, o sea, como que trae ese efecto. Entonces, la ausencia de estas áreas verdes y de esta vegetación, pues justamente es otro de los problemas, ¿no? De las causas que tienen. ¿Y qué otra estrategia podríamos... No, espérate, vamos por las causas, te me estás adelantando. Bueno. Es que, a ver, tenemos las causas, tenemos las consecuencias y los conceptos ya de mitigación como tal. En cuanto a causas, otra cosa que quisiera yo mencionar es la parte de la inercia térmica de los materiales, porque eso es lo que, hagan de cuenta que este efecto, ¿cómo se llama? Hace esta diferencia de temperatura, sobre todo en la noche, y dirán, bueno, ¿por qué en la noche? Obviamente, y hay que aclarar que cada clima es diferente, cada ciudad es diferente, entonces no podemos generalizar ni los efectos, ni las causas, ni siquiera las posibles soluciones, porque así como en los proyectos arquitectónicos, pues cada uno es diferente y se tiene que manejar de esa manera. Pero
lo que pasa es que los materiales tienen cierta capacidad de retención térmica y la inercia térmica habla mucho del tiempo. Cuando hablamos de materiales con baja inercia térmica, son materiales como el cristal, por ejemplo, que está el calor y luego lo traspasa, y por eso, por ejemplo, el efecto invernadero y demás. En cambio, tenemos materiales con más masa térmica. Como el concreto. El concreto tiene buena inercia térmica siempre y cuando, dependiendo del grosor. Ah, bueno, sí. Porque casas de interés social con muros de 10 centímetros tienen una inercia térmica pésima. Entonces entra el calor muy rápido. En este caso, esta inercia térmica se podría describir en esa cuestión no nada más de la cantidad de calor que absorbe, sino la que libera con el tiempo, que es la diferencia también con masa térmica, porque masa térmica habla únicamente pues de esa acumulación, pero ya la parte de inercia es como lo contrario a aislamiento, haz de cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Con todo esto de que ya platicamos de esto, esta radiación y demás, hace que los materiales como que carguen demasiada radiación exagerada, y es por eso que una de las principales, o como se empezó a detectar este problema, fue en las noches, de que era mucho más caliente que en las noches en otras áreas. O sea, la diferencia, lo que yo llegué a encontrar, era de que era más alta la diferencia en la noche con las áreas aledañas de la ciudad. Sí, y de hecho, mencionando eso de la inercia térmica, es también el problema que también justo ha habido en las ciudades, o sea, de que estas tienen su inercia muy lenta, o sea, no expulsan el calor tan lento y cuando ya amanece se vuelven a calentar, entonces todo el tiempo está caliente, entonces es como de, es un círculo justamente, entonces es como de ni siquiera las horas de noche, que es donde bajan las temperaturas comúnmente, pues no alcanza a sacar todo ese calorcito y pues ya amanece y ya se está calentando otra vez. Entonces es como guardas el calor, prácticamente no lo guardas, más bien como que no alcanza ni siquiera a expulsarlo, que lo sigue manteniendo igual, por así decirlo. Claro. Y bueno, de las otras causas también tenemos el tema de la densidad urbana, obviamente, y sobre todo la densidad hablando en temas que ahorita quiero mencionar que es muy importante, de los coeficientes, porque ya lo platicamos en otros capítulos, que no están respetando los coeficientes de área libre ni los coeficientes de absorción. Entonces, ¿qué pasa? Ya habló Natalie de más o menos un porcentaje aproximado de cuánto tienen las ventanas las banquetas y las vialidades, pero de cada terreno tendría que haber un área libre de más o menos es el 40%, y de ese 40 tendría que haber al menos el 12.5 de área de absorción, de preferencia verde, y no lo están cumpliendo. Piensen cada uno de ustedes cómo está su casa. En la mía por lo menos puedo decir que tengo 0 coeficiente de absorción y área libre así un pedacito. Está cañón. Y también, o sea, todo esto tiene que ver pues con la geometría urbana, o sea, toda esta geometría es lo que hemos estado hablando, de sus coeficientes, de la altura de los edificios, del porcentaje de vialidades, que de alguna manera pues también es por una mala planeación urbana, que pues vemos como en el caso de nuestra ciudad, en Querétaro, pues está como ¿cómo se llama que es el plato roto, ¿no? Que está como muy así. La traza urbana. La traza urbana, ajá. Y de esta misma mala planeación, pues vemos que hay luego mucha falta de espacios verdes, porque también otro tema que ya platicamos en la parte de la corrupción fue que pues luego no se respetan, por ejemplo, áreas de donación que tendrían que ser para equipamiento, y de repente, ¡pum!, terminen siendo áreas privativas. Ajá, y eso, híjoles, ¿cómo lo he visto? La verdad, está muy cañón. Otra causa también es falta de pocos cuerpos de agua, porque en gráficas no sé si has visto en gráficas igual de Isla de Calor, cuando hay un río que pasa, ahí justo hay un bajón, o sea, ese río de alguna manera está ayudando a regular esa parte de la temperatura. Y pues, ¿qué pasa? Nos estamos acabando los ríos, o sea, todos esos cuerpos de agua, las cuencas, y el tema del agua también ya lo platicamos, es un tema muy complicado, pero pues también es una de las causas. ¿Qué otra tienes tú? Yo de causas casi, de hecho no conocía tantas causas, y ya nada más pensando en la del viento, en la de la verticalidad, y así, pero o sea, y en los cuerpos de agua sí lo había escuchado, pero no había entendido bien el por qué. Entonces, ok. Entonces te voy a decir las últimas, porque tengo varias. Ahora sí me puse a hacer mi tarea. Y ahora yo voy a quedar como payaso porque no, falta, todavía falta. Otro
que seguramente será, o sea, dirán, ah, pues claro, es los gases de efecto invernadero. Ah, pues claro. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un círculo vicioso, porque parte de las causas es, hace más calor por todo este tema de los materiales, entonces las personas tenemos más calor. ¿Qué pasa? Utilizamos más, ¿cómo se llama? Utilizamos aire acondicionado y demás, que son equipos que junto con otros, como, no sé, la lavadora, refrigeradores, bla, bla, generan también calor. Y entonces gastas energía para liberar ese calor, como con ventiladores o aire acondicionado. Y entonces tienes también, que bueno, eso es parte de las consecuencias, más gasto energético en los edificios. O sea, un mayor consumo energético. Entonces, eso está como cañón. Y en la parte también que tiene que ver con una cuestión, pues más arriba en gobierno, es los cambios de uso de suelo. Por ejemplo, esta zona donde estamos, no quiero decir dónde, pero era reserva. ¿En serio? Sí. De hecho, más acá donde ves todo verde. Eso lo vas a tener que quitar porque no te sientes culpable de vivir aquí. Yo no vivo aquí. Bueno, tus papás. ¡Ay, no! Entonces era una reserva. Era una reserva hasta, pues abajo, yo creo que sí, donde yo vivo, fíjate. Y acá, pues creo que sí lo platicamos de los cambios de uso de suelo. Quieren hacer el cambio de uso de suelo de esta zona más al norte, que pues es todo verde. Y tú lo pones a pensar, y ya si nos escucha alguien de gobierno, ni modo, pero esta zona de acá que es todo reserva y que en la punta el centro de congresos, ¿cómo no? Ah, sí. O sea, eso es zona de reserva. Y en primera, ¿quién va hasta allá? O sea, pues ahí fue mi foto de graduación. Ah, bueno, tú vas hasta allá. Ya te estás echando de cabeza, ¿eh? Fui hace muchos años, hace 10 años. Pero bueno, el punto es de que esto tiene mucho que ver con la mala planeación y pues corrupción que ya hablamos la vez pasada. Y bueno, también hay muchas actividades que se empiezan a concentrar en las ciudades, como cuestiones industriales, que tú ya has visto aquí en Querétaro cómo se empieza a crecer, o en San Juan del Río. O sea, mucho de lo que ha pues, generado que crezca en ese sentido como ciudades es la industria. Y pues todo eso pues genera todo esto que ya platicamos. Y ahora sí, creo que ya acabé. 10. con mis causas. Ahora sí, las consecuencias. O sea, ya hablamos obviamente de lo más obvio, Obviamente. Que es que Para hace más calor. hacer doble énfasis. Que hace más calor, pero más específicamente, a ver, ¿qué nos traes? ¡Ay, no! Y yo sí no hice mi tarea. No, sí, o sea, es que consecuencias yo lo veo más con la temperatura, con la parte de, o sea, yo nada más, o sea, no sabría decirte con las consecuencias así bien, pero yo sé que las consecuencias han podido traer la falta, ¿cómo se llama? La falta ahora yo. Como ¿cómo se llama el que te dices que te mantengas como cuidado de, se me olvidó el nombre, que te da como golpe de calor. Okay. Los golpes de calor a las personas, o sea, de hecho no me acuerdo dónde, en Canadá y creo que también en Italia, que están viviendo toda esta parte Tienen picos de temperatura. Exacto, o sea, picos de temperatura, o sea, que si de por sí, o sea, ustedes ven a Italia y que Europa y que, ay, están bien bonitos y bien cuidados, no, es que no han visto cómo se están quemando, o sea, entonces esa parte ha afectado a lo que es las personas quienes están habitando esos espacios por los golpes de calor que hay y también a la vegetación, o sea, el aumento de temperatura ha provocado también los incendios forestales, que no es como de que los incendios forestales se provocan nada más por nomás, también el guardar este tipo de calor, no sé, de hecho lo que tú mencionaste, o sea, no sé si científicamente, porque yo no vi que sí esté comprobado de que eso afecta a la temperatura en general global de las ciudades. Sí, o sea, sí, el problema es que está relacionado todo con, de hecho es una de las cosas con las que quiero concluir, pero haz de cuenta que el cambio climático que ya platicábamos, pues es como todo un, ¿cómo se llama? O sea, es un círculo vicioso, que es lo que platicamos. Entonces, todas las emisiones y todos los problemas del cambio climático que ya platicamos en el otro episodio, ¿en dónde están? En las ciudades. Y las ciudades por sí solas tienen este microclima, pues, esta isla de calor. Entonces realmente sí, o sea, sí, porque pues es donde están en las ciudades. No sé si más o menos con eso respondí tu pregunta. Sí. Y es que, pues, digo, la verdad es que hay muchísimas, creo que no fue buena idea grabar aquí.
Perdonen, es que aquí algunas interrupciones técnicas. Problemas técnicos. Es que, a ver, ¿en qué te quedaste? Estabas hablando tú de Me quedé de que que si estaba comprobado científicamente ya de me acuerdo que que te iba a decir. las islas de calor provocaban de verdad el aumento, aunque sea un poco o mucho de Global. Ajá, o sea, global. Calentamiento global. Sí, porque una cosa es que se aumente, sí, en las ciudades, obviamente, pero ya fuera de, o sea, sí Es afectará. que el problema no es tanto, o sea, es que haz de cuenta que realmente lo que yo entiendo, o sea, no sé responder tu pregunta exactamente sí o no, pero lo que yo entiendo es que las islas de calor es otra de las muchas consecuencias del cambio climático. Porque si tú ves las causas del cambio climático, está mucho de lo que platicamos. La diferencia radica en que ya estamos hablando en un nivel de ciudad en el cual, pues cuando hablábamos de cambio climático no hablábamos de albedo o de inercia térmica, de los materiales, porque ya estamos en un nivel un poquito menos global, o sea, porque... Pero entonces, no, yo digo que no, ¿sí? Es que, a ver, o sea, lo que yo estoy investigando, y les vamos a dejar las referencias, realmente mi investigación, de hecho, fue de conferencias. Estuve viendo varias conferencias de diversas universidades, en el cual iban doctores, donde justamente estaban viendo o sea, haciendo estudios. Y, por ejemplo, para que veas más o menos de qué iban, había uno que estaban haciendo... para los tipos de vegetación que pudieran hacer para la mitigación, y ahorita voy a hablar de ese tema, cuáles son mejores, cuáles no, y bla, bla, bla. Y están investigando varias ciudades para ver justamente esas diferencias, porque estudios hay muchísimos, y ese video lo encontré de 2018, ahorita quiero investigar a ver si encuentro alguna información más reciente, pero estaban encontrando que en Mérida el efecto es al revés, es más caliente alrededor que en Mérida en algunas ocasiones, y no saben bien por qué. Como que creen que es porque es la ciudad blanca, porque todas sus, como que, o sea, el techo, como todo es sí, blanco, ajá. y el albedo no es tan, o sea, todo lo está refleja más. rebotando. Ajá. Exacto, entonces, eso es una hipótesis, pero todavía no lo comprueban. Pero sí hay estudios, de hecho, muchos de los estudios, y eso ahorita también lo tenía pensado platicar, es unos mapas que hacen déjame, me encuentro bien el término, dame un segundo. Mapas de clima urbanos, perdón, es que no encontraba el término. Y hagas de cuenta que estos mapas de clima urbanos están padrísimos porque hay muchas maneras de hacerlo. De los estudios que vi que estaban haciendo, unos eran como con esos, con los colores, con el espectro, en el cual te mostraban de muchas épocas del año cómo cambiaban los espectros, inclusive cuando llegaban a cambiar usos de suelo y demás. Pero había otros estudios que son más caros y más tardados, en el que hacen como una especie de, ¿cómo se llama? O sea, como que lo van midiendo por zonas y tienen que checar bien en qué líneas, en qué retículas ser y demás, porque es muy diferente, y de hecho es una de las cosas que yo estaba viendo que complica mucho el tema de la bioclimática en ciudad, porque pues efectivamente tienes un microclima, tú puedes ver la temperatura que hay en tu celular, que te dice, no, pues estamos a 23 grados, y tú es como de, ¿qué? Yo se siento a 40, pero es justamente por ese efecto. Entonces, una cosa es el clima local que tú investigues, y otra cosa es a nivel de ciudad, y sobre todo, o sea, un nivel tan puntual, porque cada colonia, cada barrio tiene características diferentes. Entonces el microclima que se genera en cada uno de esos espacios es diferente. Entonces es un tema súper complejo que está muy estudiado, pero lo tienen que estudiar por ciudades. O sea, yo encontré en una de las conferencias que estaba escuchando era de la Ciudad de México, otros eran de Madrid, de Barcelona, y otro que era de un doctor de Mexicali, que estaba haciendo varios o sea, como en varias partes. Entonces, pues habría que ver si en la ciudad en la que tú estés analizando hay estos mapas de clima urbano que son muy específicos. O sea, es totalmente diferente al clima, porque el clima es, o sea, es el conjunto de muchas cosas, ¿no? Que si temperatura, bla, bla. Y también, obviamente, en esos mapas de clima urbanos, pues contemplan todo eso, pero ya es a un nivel como muy, muy puntual. Es como si tú hicieras un estudio de tu casa, que pusieras tus termómetros, tus data loggers, que yo tengo en mi casa, por cierto. Sí. Y entonces vas analizando. Entonces, si yo hago el estudio en mi casa y hago el estudio en la casa del vecino, va a ser diferente. Porque cada casa tiene su propio, pues sí, o sea, su propio clima, porque
tiene orientación diferente, tiene actividades diferentes. Entonces, eso mismo es lo que yo quiero como transmitirle que pasa en las ciudades. Y por eso es la importancia cuando haces un análisis bioclimático, que luego hablaremos de ese tema, que analices de tu estación meteorológica más cercana, porque es sí. lo más cercano que vas a lograr y aún así no varía. Por eso tienes que investigar el contexto, qué árboles tienes, qué te va a tapar, bla, 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 porque tú vas a generar en tu diseño arquitectónico unas características de bienestar térmico o bienestar en general, de confort, totalmente diferentes. Sí, eso es muy importante lo que mencionas, porque me acuerdo de hecho con los proyectos que nos dabas en la materia, que era de que en el mapita, bueno, cuando checabas la temperatura pues, del lugar, sí te ponían unos puntitos como de las estaciones meteorológicas que estaban más cerca de ahí, pero había unas que de verdad ni siquiera estaban tan cerquita y era como de, ay, no, esto me va a afectar un buen, porque justo, o sea, si estás por ejemplo donde yo vivo, que es por la parte norte, y te vas a Santa Rosa Jauregui, o sea, ya ahí cambia un buen la temperatura. Y es como, de hecho me ha pasado que luego también está lloviendo por donde salgo del trabajo. Y luego llego acá y ni una gota cayó. Entonces es como de como si estaba lloviendo. Entonces, como esos factores pues están afectando pues también, de hecho, a todos. O sea, porque no es como que puedas hacer tu clima y dices, ya hice mi estudio climático, pero pues ni siquiera sabes qué tan cerca estás de ese estudio, o sea, ni siquiera sabes, como cuando haces los vientos dominantes, a mí me pasa mucho con los vientos, que te metes a la grafiquita y te dicen, no, pues estos son los vientos y vienen en esta dirección, en esta dirección. Sí, pero miren, ahí viene lo de las verticalidades. Cuando pones un edificio así y viene y viene el viento así, pues ¿qué hace? Se divide en dos y Hace luego turbulencia. Ajá, hace turbulencias y luego si hay una acá se desvía. Entonces ya el viento no viene originalmente del este, por así decirlo, ya viene pues de quién sabe dónde, ¿verdad? Porque pues la posición de los edificios ha afectado esta circulación del aire. Entonces no es como que muy sencillamente puedas hacer un estudio bioclimático. Tendrías que tener muchas herramientas como ¿cómo se llaman estos que te generan un modelo de la ciudad para determinar, lo haces en Grasshopper, ¿Los scripts? no. Bueno, pones una ciudad, o sea, detecta como el modelo de la ciudad y si ves que permite poner tus rosa de los vientos y ya te detecta los puntos por donde va a cruzar el viento y cómo va a afectar tu edificio y todo. O sea, es un show así y de hecho es complicado. De hecho también aquí me dijeron por ahí el chisme, me contaron de que en Central Park, en las torres que están aquí, que no hicieron el estudio de vientos y que llegó varias veces que se les estaba rompiendo las ventanas y no sé qué tanto show porque el viento pega y... Aquí pega cañón. Ajá, exacto. Entonces, son aspectos muy importantes y a la vez también muy beneficiosos que también si no hacen bien las cosas pueden perjudicar a los demás que estamos pues construyendo o que están construyendo a sus alrededores, porque digamos, pues si pusiste un edificio cerca de mi casa, ya te tapó el sol. Sí, ya me tapó el sol, ya mi casa no está calientita ni nada, o sea, va a estar todo frío todo el tiempo, el viento ni siquiera va a cruzar por ahí, ¿no? Sí, la verdad es de que es complicado, es complejo, más que complicado diría complejo, porque muchas de estas variables como el viento es muy, o sea, como, pues de hecho una de mis maestros de bioclimática dice pues que el viento no es de flechitas, o sea, no es así como de que ahí viene por aquí, o sea, es lo que acabas de decir, es un flujo tan complejo y justo ahora que estuve estudiando todo ese software, el de viento es de los más difíciles. O sea, y las simulaciones tardan siglos porque no, o sea, encuentra todas las posibilidades así de no, y además le estás dando tal vez un dato, pero pues tampoco es exacto. O sea, realmente es nada más como para comprobar cierta hipótesis de que así se pudiera comportar. Pero, por ejemplo, analizando el clima es como, pues sí, como que los dominantes son de acá, pero si ves los de cada mes, o sea, tienes en todos lados. Es muy difícil decir como, ay, vienen siempre de acá. En Querétaro, por ejemplo, hasta eso es de las ciudades que sí he visto que está más dominante por el este. Y mucho lo supe una vez que estuve en un proyecto que trabaja en gobierno, que estábamos viendo lo de un helipuerto. Entonces el encargado nos estaba explicando lo de los vientos dominantes, cómo tiene que estar libre todo el espacio del helicóptero para aterrizar justo de los vientos dominantes y para despegar, perdón. Y así como de wow. Entonces, imagínate. Sí, si no, imagínate, se la lleva. No, imagínate una ciudad como la Ciudad de México, hace un rollo los helipuertos. O sea. En primera verán, con toda su tremenda suciedad que está ahí, bueno, sin ofender. Quién sabe, pero bueno, el punto es de que
Pues sí, está súper complejo y de hecho, o sea, estos cambios de temperatura, lo que te he notado es de que pueden ser desde poquito, 1 o 2 grados, que suena poquito, pero en realidad puede hacer la gran diferencia, inclusive en cuestión de cambio climático. Esos 2 grados de temperatura puede hacer que pues ya no sea la vida como la conocemos, sino que haya todo un cambio enorme. Pero ya hablando del microclima de la ciudad, en la noche sí puede haber una diferencia de hasta 10 grados con respecto a las periferias. 10 Porque es donde pasa eso, ¿no? De que no se, como que se acumula el calor y no logra renovarse. Y en cambio, ¿qué pasa en Pero las siempre afueras? 10 grados más, ¿no? Adentro de la ciudad, sí. Sí, Sí, o 10 sea, nunca grados va a más. ser menos. Pero bueno, el punto es que pues esta diferencia es grande y de los problemas. De hecho, mucho de lo que puede pasar de problemas de salud es de lo que ya hablamos del síndrome del edificio enfermo. ¿Por qué? Porque obviamente hay más contaminación y al haber también como menos áreas verdes, pues no hay como una renovación de aire y también el polvo y todo eso. O sea, son problemas que pueden ser desde muy leves hasta muertes por golpes de calor. O sea, que sí hay indicadas, O sea, la gente se burla de personas que les dan golpes de calor y es como de, ay, no, ojalá no te pase porque en serio sí se siente feo. Entonces, pues, está muy cañón. Y también la sensación de las personas tiende a ser mucho de bochorno. Justamente porque no hay como esta renovación de aire, evaporación, entonces a veces también se llega a juntar la humedad. Hay muchos factores que sí dependen mucho de la ciudad, porque obviamente cada ciudad, independientemente del microclima que genere, tiene un clima general. Es como Monterrey, que Monterrey está lleno de edificios y si ves que lo cubren también todos los cerros, pues ahí se guarda todo el calor y de verdad ahí está infernal, o sea, neta sales... Por eso la gente se la pasa en los... ¿Cómo se llama? En los centros comerciales, porque están con el clima, bueno, con el aire, y el clima viene del norte. Perdón, con el abanico yo voy a decir, prende el abanico. No manches, así les dicen, el abanico. Sin ofender a los de Monterrey. Entonces, para poder controlar o mitigar esta isla de calor, es por eso la importancia de los ¿cómo se llama? De los núcleos, ahora sí, de los pulmoncitos, Infraestructura verde. Infraestructura verde. Es un término que encontré, que de hecho se los quiero pasar al costo. Ya lo perdí. Aquí está. Esta parte de infraestructura verde es muy interesante porque no nada más es como de, ay, pon áreas verdes, sino que realmente tiene que ser zonas planificadas, o sea, que sí tengan estrategias muy específicas donde puedan implementar cuestiones naturales, como vegetación y agua, no sé, o sea, no nada más tiene que ser la parte como verde, sino en general una cuestión como ecológica y que, bueno, obviamente aporta a las ciudades beneficios pues, ecológicos, económicos y sociales. Entonces, esta definición me gustó porque no nada más es como, ay, pon arbolitos, sino es como esa parte de arquitectura sustentable, ¿no? Que está como muy englobada. Aquí lo mismo, es como esa parte de infraestructura verde. Sí, que engloba no solamente lo verde, también engloba todos los aspectos así de que económicos, sociales, o sea, de todo, o sea, no es como de, ay, sí, solo arbolitos, porque todos tienen la idea de que la sustentabilidad es un arbolito. Sí, no, y de hecho, como el diseño biofílico. Ajá, exacto, como el diseño biofílico, o sea, piensan que el diseño biofílico es nada más tener relación con la naturaleza y no. Pero espérate, estoy investigando y les voy a dejar el link de esta conferencia. Digo, a ver si les da flojera porque duró 2 horas y me la chuté, pero estaba muy interesante. Hagan de cuenta que este estudio que presentaron en esa conferencia están viendo justamente cómo mitigarlo a partir de las áreas verdes. Y fíjate que decía cosas bien interesantes del tipo de árbol. O sea, si tú quieres, está explicado de que si tú quieres bajar, por ejemplo, en una zona específica, X cantidad de grados de temperatura, dependiendo la especie del árbol, es que pues te puede ayudar más o menos. Entonces ponía el ejemplo de para X cantidad, o sea, un dato X, les voy a dejar la conferencia para que la vean completa, nada más quiero que vean los porcentajes. Equivaldría a lo mismo que pusieras 21 fresnos, o 21 truenos, o 109 eucaliptos. ¿Quién quiere los eucaliptos? Nadie. Y justo dice, otra razón para no poner eucaliptos, decía el señor. Exacto, o sea, nadie quiere los eucaliptos. O sea, ustedes piensan que, ay, sí, el arbolito bien alto y que no sé qué. Es una plaga.
Eso evita que se hagan los servicios ambientales, que sería un buen tema para poder hablar de los servicios ambientales. Pues sí, o sea, que no permita hacer los servicios ambientales, es una plaga para las plantitas, les roba sus... No. Ahora, también lo que platicaba este señor era que pues sí es bien complejo porque también tenemos por un lado hay que tomar en cuenta qué tipo de vegetación, ya sabes, el mantenimiento, porque luego ya lo platicamos de que pues pones árboles y ni siquiera son de la región y es como bien aquí, complejo. ¿no? Que aquí Querétaro está infestado de jacarandas y Ujú. de los ficus, ¿se llaman así, no? Sí, ficus, sí, esos son ficus. Sí, bueno, en todo el mundo están los ficus. Yo tengo ficus en mi casa. O Tiene sea, sí plaga están ahorita, por chidos. cierto. Uy, no, ¿ves? Por tener un ficus que no es de aquí. Es que como que a toda la calle les llegaron la plaga. Pero bueno, es otro tema. Ajá. Sí, entonces, por ejemplo, obviamente está padrísimo un tema de un mezquite, ¿no? Pero ¿cuánto tarda en crecer un mezquite? Entonces obviamente, el cual, es donde ahí tendríamos que ya meternos con expertos. Ahí sí yo diría, pues ya buscar expertos, o sea, que la gente que planifique esos espacios realmente se asesore correctamente, porque tienes que encontrar un equilibrio entre que tenga una buena evotranspiración, que es una parte importante que pues, nos generan este frescor los árboles, que sean de buen mantenimiento, que, ¿cómo se llama? Espérame. Los compuestos orgánicos volátiles, ese es otro tema, porque luego hay árboles que pueden no ser tan beneficiosos por esos compuestos. Entonces dices, ¿qué tan bueno no es? Nos platicaste, señora, en la conferencia que habla de las azoteas verdes. Es como de, ¿qué tan bueno es poner una azotea verde? Y es un poco de lo que hablábamos también en otro episodio, de que no se trata nada de poner las cosas por poner de, pon paneles solares y pon azoteas verdes y ya vas a mitigar el efecto isla de calor. No. O sea, dice que poner una azotea verde así como chafona, o sea, que no esté bien estudiada, es equivalente a que le eches agua a tu azotea de vez en cuando, para que haga esa transpiración y ya genere el efecto que generan las plantas, sino que realmente sean como más arbustivos, como más así, por ejemplo, si pones suculentas y cactáceas, pues sí, muy endémico y todo, pero no te va a generar esa... Entonces, ¿qué es lo correcto? Él decía de más arbustivos, más como... O sea, de preferencia árboles. ¿Cuál es el problema de los árboles? Que necesitas una estructura especial y mucho espacio, pero decía que una buena estrategia, excepto en ciudades contaminadas, eran los huertos urbanos, porque las hortalizas son así lo máximo en cuestión, o sea, son agua casi, y tienen muy bien ese efecto. ¿Cuál es el problema? Que absorben todo. Entonces, si estás en una ciudad como la Ciudad de México, dice, yo no me comería esa hortaliza si estuviera en una ciudad contaminada. Sí, no, de hecho han dicho varias noticias que ni siquiera el agua de lluvia es buena, o sea, que tengan cuidado con su consumo, o sea... Sí, tienes que poner muchos filtros. Exacto, muchos filtros, porque esa agua ya está bien contaminada, o sea, hasta es obvio, porque pues nada más, o sea, el cielo se ve de color gris, yo creo, café, yo creo que sí, pues es que cuando cae la lluvia agarra todos esos contaminantes. Exacto. Digo, sí se puede en el diplomado que tomé de agua, o sea, no es tan grave como dices. Realmente, no, yo siento que no, sí, ¿no? No, porque nos preguntábamos justamente al profesor sobre la lluvia ácida y que realmente así para que sea ácida está muy cañón, o sea, sí no te digo que está perfecta, pero pues con los filtros que le puedes poner, o sea, es más que suficiente. De hecho, el agua de la llave, que por cierto tú te tomas, es peor. Es peor. ¿Sabes por qué? Que no me eches ¿Por qué también cabeza? Es mala la de la llave? Porque no le dan mantenimiento, ni a los tinacos se los damos, como queremos ya al rato tener con piedras en los riñones ahí, piedras de sal en y los luego riñones. con el agua de aquí de Querétaro, que está horrible. No, sí, aquí está bien fea. Pero bueno, el punto es que, o sea, esa es una buena estrategia si están en una ciudad no tan contaminada. ¿Cuál es el problema? Que si no estás en una ciudad tan contaminada y tan densa como la Ciudad de México, posiblemente no tenga el efecto tan grave de isla de calor, ¿no? Touché, sí es cierto. Sí que entramos en un dilema, o sea, entramos como en un, ¿cómo se dice? Entre la espada y la pared, porque entonces, si yo quiero hacer mis huertos, pues no serían necesarios, porque pues la ciudad, o sea, no está tan pero contaminada. bueno, creo que un huerto urbano tiene muchas ventajas. O sea, bueno, sí. Independientemente del, ¿cómo se llama? De la parte de la isla de calor y demás. Y de la contaminación. Ajá. Sí, inclusive lo de las azoteas verdes, por ejemplo, con suculentas, tal vez no te da el efecto tan deseado que quisieras, porque igual no tienen esa transpiración tan grande, pero pues es mejor a que tengas ahí tu azotea y directa la radiación, tanto para el interior del edificio como el exterior. Entonces, al final, yo creo que pues sí puede sumar, ¿no? O sea, dice que no es tan beneficiosa como... Él, como su estudio es muy
o sea, respecto a qué plantas utilizar, es por eso que él dice como, pues, es que no es poner cualquier cosa, hay que pues, investigar y ver Aguas a cuál los es de lo urbanismo, mejor. ¿eh? Ajá, investiguen con un experto. Sí, no, o sea, no, eso es a veces el problema que tenemos muchos de que, ay, ya queremos saber de todo y de todos los colores y de todos los sabores. Y es como, no, acércate con otras personas que también se están especializando, por eso también otros estudian biología, por eso otros también estudian Exacto. un montón de cosas. No es nada más para que tú te adjudiques que sacaste la información del PDF de la UAC de la flora nativa y ya vas a poner esos Sí, no. árboles, ¿no? O sea, pregunta bien, o sea, pregunta sus servicios, lo que digo, los servicios ambientales, pregunta qué tanto puede ayudar a mitigar esa radiación. O sea, son un montón de cosas que al final, pues ya sé que no solamente quedan todos los urbanistas, pero en parte sí, o sea, porque la otra vez de hecho me di cuenta y no sé si quién habrá mandado a hacer esa, ¿cómo se dice? Como que hicieran eso. Ahí en Avenida Universidad quitaron áreas verdes y las pavimentaron. No sé si te enteraste. ¿Áreas verdes? Ahí en la No. universidad, como en el pabelloncito que está al lado del río. Ahí. O sea, vi que taparon su disque jardinera horrible que les quedó. No, pero ¿por ¿no? qué no? Sí, sí la taparon, O sea, pero... ¿es esa a la que te refieres? Sí, pero ¿por qué Pues no? ¿por qué no le dan mantenimiento, no? No, pero pues de todos modos, ¿para qué la quitan? No les Es afecta. que bueno, esos temas, digo, ya me voy a meter aquí en problemas. Pero es bien Ya no nos van a complejo, querer porque por escuchar. ejemplo, algo que yo estaba investigando la otra vez es, por ejemplo, en esos lugares ya ves que hasta ponían fuentes, Ajá. y era como de, bueno, ¿por qué ponen ese tipo de ¿cómo se llama? De estrategias que salen bien caras porque por el calor que hay se va por el agua, entonces tienes que estar rellenando de agua y el mantenimiento es carísimo y No bla, sé. bla, bla, o sea, entonces igual... Igual se lo roban, entonces pues a que le Ay, echen tantito. también. Igual, Ya. bueno, no, o sea, igual se roban el dinero, mejor que ya le pongan ahí tantita. Pues Es que no, o sea, sí, yo que pasaba por ahí, a mí por lo menos ya me sentía mejor que pero ¿qué viera quitaron aparte del... la guarnición al lado de las bicicletas Nada más esa, ¿no? Sí, pero Ay, sí la vi. Yo creí que era porque como no le dan mantenimiento, pues están todos muertos los de estos, ¿no? pues sí, pero pues los renuevan, o no sé, o sea, es como de, ¿por qué tendrías que quitar la vegetación si ya... ¿Sabes? Porque la administración ya se va y ya le vale o no sé. Ah, bueno, sí, buen punto. Bueno, pero pues, ese lo hicieron de la administración pasada. No sé, pero yo me enojé, la neta, dije, o sea, es que dije, tal como, ¿qué Sí, tal sí no los les vi. afecta? O sea, si ya lo dejaban sin mantenimiento y ya estaba así muerto, digamos, pues nada les afectaba, o sea, creo que gastaron más tapándolo, entonces es como Pues que de... ahí desde un inicio pues ves que había un problema de diseño, ¿no? Bueno, sí, eso sí, la neta sí. Es que, digo, yo lamentablemente que he estado cerca de un poco los procesos de pues, ¿De ese tipo gobierno? de proyectos, pues no están bien planificados, o sea, Es de que hecho a no veces hay contratan un 20,000. urbanista. No, hay urbanistas ahí, pero luego hacen lo que quieren. Mira, ya me voy a callar porque No, yo así de nada pensando en los urbanistas. me voy a que callar porque me voy a meter en problemas si alguien nos escucha. Que no. Que Hola. no, bueno, hola, no nos referíamos a ustedes, guiño. Sí, no, pero o sea, sí hay urbanistas y demás, pero ¿qué pasa? Son personas y como personas pues, tienen diferentes opiniones y luego bien calzonudos unos de, no, yo quiero así, yo quiero así, y hay 20,000 opciones y al final pues decide uno y así es, Cierto. como en todo, ¿eh? O sea, eso no creo que sea exclusivo de Querétaro, pero pues sí creo que deberían de estudiarlo más y también tienes el tema social que luego no te deja. Sí. No, hombre. Bueno, es una sí, la verdad el tema el tema de referido a al urbano, sí es un tema muy complicado, porque aquí afectas prácticamente A a todos. Y si no haces algo bien, pues ya no convenciste al otro, ¿no? O sea, No. sí son muchas variables a analizar y la neta, mis respetos para los urbanistas que hacen bien las cosas, porque la neta sí hay unos que dices, no, como la otra vez me enteré que pusieron a alguien de diseño, alguien que ni siquiera estudió diseño urbano, a diseñar algo de urbano. Y no tengo nada en contra, sé que puedes dedicarte, puedes estudiar mucho tiempo como Ujú. Barragán, por así decirlo, que era Ujú. ingeniero y al final se volvió un ingeniero arquitecto, por así decirlo. Ujú. Pero yo sí digo, ay, como que... No, un pues el poquito otro día me de- contaron que, no sé si tú estabas en ese grupo, no creo que no, que creo que fueron a darles una plática de municipio de las ciclovías, de la gente que estaba diseñándolas y era gente que ni siquiera sabía andar en bici. ¿Neta? Alguien me contó, alguien me Ajá. contó que es como de, ay, no, es que yo no sé ni andar en bici. Es como de, ¿qué? Ujú. Sí, o sea, ¿cómo puedes diseñar algo que ni siquiera conoces? Sí, no. O sea, es Ay, como, no. aquí pusieron un buen de ciclovías y con la pendiente así, es como de, en el anillo vial cerraron un carril para poner, ya cumplen con sus kilómetros de ciclovías que ponen en el informe anual.
Ah, no. Ya, aquí ya nos estamos desviando, pero estamos muy enojadas por ello. Pero bueno, Pero, regresamos pues, a las a las definiciones, a las las islas de calor, estrategias. a las estrategias. De las áreas verdes, de los árboles, de las... Es que de los esas- decíamos que los árboles son súper Ajá. complejos, porque otra cosa que estaba viendo es que, pues, del árbol que decías poner, pues también tienes que checar las alturas, porque luego empiezan a afectar instalaciones, o Ujú. que si las raíces, o sea, el tema de los árboles, mis respetos para quienes se dedican a eso, pero es todo un rollo. Entonces, si van a proponer estrategias, infórmense, porque eso de que pongas, ay, voy a poner arbolitos y ya, bravo, no, es qué tipo de árbol, qué, o sea, cómo va a estar, Como y dices tú, ese el tema. mantenimiento, cuánto tiempo va a tardar en crecer, o sea, Si va a no, afectar en algo sus ramas altas o las raíces, exacto. todo Ujú. eso es como muy complejo, ¿no? Y bueno, en cuestión de otro tipo de estrategias, por ejemplo, de agua, es eso, veíamos que sí hacía un gran cambio lo de los ríos, entonces, pues cuidemos nuestros ríos, aquí dice mucho de reactivar todas estas corrientes de agua, o sea, el tema del río de Querétaro está súper contaminado, deberían de Mm. darle prioridad a rescatarlo. Me Ay, acuerdo que Grace estaba reactivarlo, ¿cómo? Esa cosa. metida en eso para intentar No, está como horrible ya ese lugar, la verdad. como recuperarlo. Entonces, esa sería una estrategia súper importante. Con- Recuperemos el río. Exacto. Sí, de hecho, es una buena, podría ser una buena intervención, porque me acuerdo que alguien me dijo que antes ahí pasaban canoas o una cosa así, no sé, y así de, ¿y sí? ¿Es verdad? Ay, no estoy tan vieja. No sé. Ay, no, pues la persona que lo dijo tal vez no estaba tan vieja, pero pues No, ni idea. ¿no? No, ni idea. ¿Quién sabe? No sé, dije, ahí esto me está Pero choreando, sí, pero o sea, no, pues seguramente, o sea, el río de Querétaro, pues antes la gente de ahí tomaba agua. O sea, ¿neta? la sequía, sí. Es que yo no me lo creo por tan A ver, asqueroso que se ve, sí, no, es que se cuenta que pues en los años Y me dijiste pues, que no estabas tan vieja. coloniales, no, pero es que yo iba a hacer de eso mi tesis de la licenciatura. Ok. Bueno, no de eso, o sea, de cuestión de traza urbana de Ujú, Querétaro de como 1800 para atrás. ujú. Entonces, haz de cuenta que estaba el río y tenía una sequía madre, así se llama, y haz de cuenta que lo que hacían era como una especie de desviación que pasaba por las casas y eso les daban agua y también ahí metían desechos. Entonces, imagínate, agarraban agua ya con el desecho del vecino y se empezó a contaminar y había problemas de sanidad horribles. Ya después trajeron el acueducto Ya todo el y rollo, luego sí. ya nos modernizamos. Pero Ujú. pues antes, y eso era en todo el mundo, o sea, la gente era bien cochina. Ay, no. Es bien Es cochino. todavía, Es todavía. es. Pero bueno, Ujú. entonces el tema del agua, pues es una estrategia buenísima, ¿no? Y también otro tema que es muy complejo, que muchas veces es como la segunda estrategia como por excelencia, una es los árboles y la otra es suelos permeables. Y Ujú. también tiene su chiste. O sea, cuando ustedes propongan suelos permeables, pues tienen que ver cómo va a afectar eso el agua de lluvia, que realmente tenga permeabilidad y hasta cierto punto retención para que luego lo que pasa, una parte de las causas que creo que no comentamos es que pues el agua se va, entonces no hay retención, no cae al subsuelo, no se regeneran los mantos acuíferos y ese es un problema que pues, tiene múltiples consecuencias, ¿no? Que ya platicamos, agua, cambio climático, bla, bla, bla. Y también esto, entonces cuando propongan pavimentos permeables, pues también tienen que estar bien estudiados de qué suelo es y cómo se maneja. Entonces eso también está muy Sí, interesante. porque luego estás ahí con tu adoquín que ni siquiera sale el pasto. O sea, No, el adoquín muchas veces lo consideran permeable o que no se, o sea, se hace sí, feo porque, pero en realidad no funciona porque hacen una compactación de tierra y entonces lo único que realmente retiene o absorbe es el espacio del adoquín y ya luego, exacto, porque ya el tepetate también ya ni siquiera va a llegar sí, a los mantos. eso es lo complejo, ¿no? Y muchos dicen que o sea, que parte de las partes de mitigación es como, hay pon árboles y pinta todo de blanco, casi el piso de blanco. Y es como de, ok, puede ser una buena estrategia a corto plazo, pero una de las páginas que les voy a pasar el link, un artículo que encontré, es que realmente lo que tienes que hacer es como estrategias más amplias, o sea, cuestión de ciudades. Entonces aquí, digo, ya no nos vamos a meter nada, lo vamos a platicar por afuera, es esta parte pues, de realmente un reordenamiento urbano, correcto. Como lo que platicamos de la infraestructura verde, que realmente esté bien pensado. En cuestión de ordenamiento urbano, pues cuestiones de movilidad y todo ese rollo, ¿sabes? Entonces digo, no me quiero meter mucho porque la verdad siento que es otro tema y ya nos alargamos mucho, pero
pero sí es ver más allá, ¿no? Desde materiales de construcción con menor huella ecológica. Lo que también ya hemos mencionado, o sea, de toda esa parte de cómo afecta la huella. Entonces, aquí es como una transformación urbana integral, así es como lo manejan. Y una de las estrategias que decían es como irse por escala de barrio, de decir, bueno, ¿qué necesita cada zona? Y esa zona, pues irlo haciendo y generar como una especie, ¿cómo lo manejaban? Como soluciones que todas estén ligadas para que realmente sea una red de, pues, que aporte, una red de mitigación, vamos a llamarlo así. Sí, entonces, eso está interesante porque es como tú lo mencionas, o sea, si en los mapas de, ¿cómo dijiste que se llamaban? De clima urbanos. En los mapas de clima urbanos es como esa parte específica, entonces si te vas a lo específico y así justo partes por partes, pues por ejemplo dices, pues aquí la temperatura es mucho mayor que este barrio, por así decirlo, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo podemos solucionarlo? Y así como tú dices, vas solucionando partes por partes y al final esas micropartes se generan al final en una macro y al final ya generas algo impresionante, ¿no? Por eso muchas veces en las partes urbanas, o bueno, por lo menos unos profesores que a mí me tocaban en urbanismo, nos ayudaban o nos decían como de, cómo mejorar tu barrio. O sea, cómo intervienes en tu barrio y cómo checas algunos problemas. O sea, obviamente desde la parte social hasta la parte económica y otra parte en la, pues sí, ambiental, ¿no? Sí, entonces pues ya más para concluir, yo tengo unos puntos que se me hicieron súper interesante, que es que el cambio climático se debe resolver desde las ciudades, justamente porque es donde está el aumento poblacional, las emisiones de gases de efecto invernadero y el mayor gasto energético de los edificios. Que ya lo platicamos la clase pasada, iba a decir, la vez pasada, y pues eso. Y el segundo punto es que estos cambios de los que tenemos que hablar, y por eso en parte estamos haciendo este capítulo, es que pues, difícilmente se involucran las personas que se dan cuenta de estos cambios que se dedican al clima. Sino el cambio está en los urbanistas, ingenieros y arquitectos que planifican las ciudades. Así es. Entonces, pues, nuevamente, la verdad es de que es lo que me gusta y también lo frustrante a veces, ¿no? De nuestra profesión, que sí tenemos una gran responsabilidad. Neta, o sea, perdón que lo repita, pero yo se lo digo a mis alumnos, va a sonar muy cursi, pero no tenemos que poner nuestro granito de arena. Tenemos un costal encima. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Exacto. Entonces, esa sería mi conclusión. No sé tú si quisieras agregar algo. Yo creo que, o sea, me gustaría nada más agregar que también no solamente queda también en nosotros, o sea, también en las personas quienes habitan, porque ellos también, no es por nada, pero ellos también luego se ponen bien necios, o sea, de que, no, es que no hacen más carriles o que no sé qué, que por eso se hace tráfico, como creyendo que si hacen un carril más va a ayudar a mejorar ¿cómo se llama? El tráfico, o son como esas cosas que dicen, es que para qué ponen eso, o cosas así. Nunca los tienes felices. Exacto, nunca los tienes felices. Si nosotros como arquitectos, o sea, ustedes también como personas civiles, por así decirlo, quienes también deben de aceptar que la parte o la planificación urbana o la parte de las casas, quienes hacen su correcto trabajo y como debe de ser, lo hacen por el bien de todos nosotros, no es como para que si a ti no te gusta la ciclovía, pues te aguantas, o sea, no, o sea, pero obviamente también hay personas y siento que también nos lo hemos ganado, bueno, no nosotros o los malos arquitectos y malos urbanistas se lo han ganado, porque ellos también no han hecho bien de todas sus cosas, o sea, entonces yo creo que también por eso la gente se ha vuelto más exigente y es como de, no, ya van a hacer esto y de seguro se va a quedar abandonado en un futuro y bla, 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 o sea, como que no tienen sus expectativas muy altas. Pero entonces yo siento que engloba a todos nosotros en nuestros hábitos, ¿no? También, o sea, más que nada, o sea, también no es solamente queda en que en los materiales, el albedo, ni nada, o sea, también en nuestros hábitos, en lo sucio que somos nosotros, porque también si nosotros descuidamos un espacio verde, por ejemplo, la otra vez estaba preguntando, vuelvo a decirlo de Central Park, pero la otra vez estaba preguntando que una amiga que fue allá, le dije, oye, yo siempre que voy para allá, le dije, ¿cómo está? Y me dijo, pues huele mucho marihuana. Dice así, dijo, huele mucho marihuana, pues, y eso que dijo, a mí no me gusta, pero pues está bonito. Entonces también no estoy diciendo que los marihuanos sean malos ni nada de eso, más bien estoy diciendo, o a lo que voy, es de que también ese tipo de acciones, si tiras basura, si fumas o lo que sea, se vuelve un lugar inseguro. Se vuelve un lugar inseguro a la percepción de otras personas. Para otras personas podría ser, pues chido, huele bien rico. Mis cuates. Ajá, mis cuates, te llegué mis buenos homies, pero no, o sea, hay otras personas que dicen, no, o sea, aquí esto es como inseguro, o también si un espacio se vuelve sucio sin mantenimiento,
pues la gente lo empieza a abandonar y es como una parte importante del urbanismo, aunque también, ya nos vamos a extender aquí, pero una parte de Lynch, o no, del urbanismo que decía que pues también no, el descuidar los espacios, pues también provocan inseguridades, porque dejas de ir a ese espacio, porque dices, no, ya está bien cochino, ya mejor no hay que ir para allá, o cosas así, ¿no? Es que también, ¿sabes qué? Esas actitudes de las personas siento que provoca que pues el mismo gobierno tenga que tomar decisiones pues contradictorias o malas, porque hace poquito volvió a pasar ahí por el polideportivo, el que está atrás de la Gómez Morín, que recién hicieron, haz de cuenta que había, bueno, ese me tocó a mí participar, entonces el otro día fui por ahí, por unas aguacatosas, y que estaba bien bonito el espacio porque estaba abierto y tenía banquita, estaba iluminado, entonces fuimos y nos la comimos en las banquitas, y ese poquito que pasé ya lo cerraron. Sí, yo he sido víctima de ella. Y es como de... Y lo cerraron con candado, así todo, y es como de, ¿y ahora cómo pasa? Y el señor así abriéndome así de, niña, te vas a tener que regresar, y yo así de, o sea... Y yo no sé exactamente por qué, y digo, ya no estoy involucrada en eso, pero seguramente fue por acciones horribles de las personas. Porque decían que se iban a dormir ahí algunos vagabundos, y ahí es cuando entramos, que también es un tema, me gustaría hablar de ese tema, difícil. El tema de arquitectura, se me olvidó el nombre, pero es arquitectura que dices, que le pones como púas y todo ese. ¿A quién estás afectando? Sí, hay que hablar de eso. Sí, o sea, estás afectando, o sea, sí, ya sé que no quieres que entren, pero también les estás quitando Tengo un amigo, si me ellos. estás escuchando, ¿sabes quién eres? Que en la puerta de la oficina donde él trabaja, justo pusieron unos picos porque la gente ahí se sentaba. O sea. Y es como de, ay, sí, me vale, no sé qué. Ajá. No, bueno, no, me enojé cuando me lo contó. Y es como de, ya. Sí, exacto. O sea, porque aparte ni siquiera dijeras, ay, pues no sé, o sea, algo grave que le pasaba. No, porque la gente se sentaba a veces cuando hacía mucho calor y quería descansar un ratito. Nada le afectaba. Y eso fue lo que pasó ahí. O Nunca sea, la pasaba gente... ahí, solo cuando salía de la oficina, o sea. Eso fue lo que pasó con el de Gómez Morín. O sea, dijeron, no, es que aquí la gente se viene a dormir y que no sé qué, y puede ser que provoque un lugar inseguro para las personas o lo perciben así. Y es como de, ay, si solo es de noche, o sea, ya, o sea, de día no creo que estén ahí. Entonces dijeron, no, lo vamos a cerrar. Y por eso... Está complicado el tema. Sí, está complicado, o sea, está complicado porque... Díganos en los comentarios si quieren que hablemos de eso. Exacto. Pero sí es un tema complejo, pero por eso lo cerraron. O sea, a mí me dijo el señor el no dueño, como el coordinador, de ahí me dijo así como de, no, es que lo cerramos por esto y por esto. Y yo así de, sí, ¿quitaste? Sí, le dije, quitaste un espacio, porque le dije, oye, ¿por dónde puedo salir? Justo porque me agarró así de que ya tenían candados del lado del Oxxo. No manches. Y dijo, no, es que lo cerramos por esto. O sea, y la neta, qué mala onda, porque hicieron... bien bonito. Estaba bien bonito, es bonito ese lugar, y lo peor de todo es que afectaron a todos los peatones que pasaban por ahí. O sea, ahora ya nos tenemos que dar toda la vuelta para llegar a la Alameda. Y es que el diseño original justamente era un paso peatonal que cruzaba todo. No manches. Sí, yo cuando lo vi cerrado, me acuerdo que hasta le hablé a un ex compañero de ahí y dice, no, se ve horrible. Y yo, ay, no, ya ni me digas. O sea, porque pues de alguna manera es nuestro bebé. Esa parte de sí, o sea, estuvieron ahí, que ustedes involucrados, pusieron ahí. Ajá. Entonces es como de chale. Bueno, pues bueno, ya no nos alargamos con este tema, entonces... Según íbamos a hacer un tema cortito. Ajá, un tema cortito, ya nos alargamos e invocamos al demonio en 1 hora. Creo que hasta aquí concluimos nuestro capítulo. Espero les haya gustado y déjenos en los comentarios qué opinan de las islas de calor, qué opinan del tema que estábamos a punto de tomar ahorita al final, si les gustaría que le habláramos y que se abriera debate. Y muchas gracias a todos ellos que se están suscribiendo y también que nos dejan sus comentarios, la verdad sí lo valoramos mucho. No nos hemos contestado porque, ay sí, que es un paréntesis antes de irnos. Natalie y yo, así como nos ven, la verdad es que no sé ni cómo nos da tiempo de grabar esto. No sé, exacto, no nos da tiempo, ¿ves? Está todo oscuro. Sí, la verdad es de que andamos en 1000 cosas. Bueno, yo ya casi acabo la especialidad, espero tener más tiempo, pero conociendo a Natalie vamos a estar así siempre, pero prometemos ponerle un poco más atención a las redes y a contestar. Pero sí vemos sus comentarios. Sí. Muy pronto esperarán el de costos, que alguien nos puso ahí que dijo que les gustaría que habláramos de costos. Vamos a hablar de costos, de cómo cobrar más bien, de cómo cobrar. Entonces, bueno, los dejamos hasta aquí para ya no alargarnos. Espero que otra vez les haya gustado y suscríbanse y denle like y compártelo con sus amigos y nos vemos hasta la próxima. Bye. Adiós.